Ya, compartimos pantalla y dice lo siguiente. Bien, dice que para deducir la expresión de un balance de energía en un sistema abierto se parte de la expresión de balance de energía por unidad de tiempo en un sistema cerrado. Como aquí podemos ver, aquí teníamos, ¿no?, el diagrama para un sistema cerrado donde la masa era constante y existía una energía neta transferida mediante calor y mediante trabajo, ¿no?, dependiendo cuál sea el caso. Ya, entonces tenemos lo siguiente. Dice, en un sistema abierto, además del calor y el trabajo, existe un mecanismo de transferencia de energía a través de los flujos másicos que entran y salen del volumen de control. Considerando que este es mi volumen de control, ya voy a tener aquí ya tanto flujos másicos que entran y que salen. Y eso también me va a generar un mecanismo de transferencia de energía. ¿Ya? Entonces, ahí pese a que también tengo que hacer una pequeña consideración aquí en el trabajo, ¿no?, que vamos a verlo aquí a continuación. Ya, entonces aquí tenemos. Entonces, en el balance de energía para un sistema abierto se tiene lo siguiente. La variación de energía en este volumen de control, si lo hacemos por unidad de tiempo, va a ser igual a la transferencia de energía para el sistema si fuera cerrado, ¿no?, que es este de aquí. Pero a esto le debo adicionar un mecanismo de transferencia de energía del flujo másico a la entrada y una transferencia de energía del flujo másico a la salida, ¿no? Aquí lo estoy sumando porque me indica que al momento de entrar al volumen de control va a incrementar la temperatura y al momento de que va a salir es como que va a disminuir. Es por eso que aquí van así los signos, ¿no?, para aclaración. Ya, entonces, reemplazando aquí en esta ecuación que la hemos enumerado, ecuación número 2, esta es la ecuación 1. 1 la estoy reemplazando en aquí, en 2, ya. Pero también puedo expresarlo aquí de esta manera, como vemos en la ecuación número 3, donde ya le estoy reemplazando este valor de aquí. ¿Y qué es esto? Esto simplemente es la energía, ¿no?, que hay en el flujo másico a la entrada. Y aquí tenemos también en el flujo másico en la salida, que está expresada también por la energía interna, la energía cinética y la energía potencial, tanto a la entrada como en la salida, multiplicada por sus flujos másicos correspondientes, tanto en la entrada como en la salida. Ya, y aquí, como les decía, en un sistema abierto se debe considerar el trabajo de flujo. Al existir tanto flujos másicos en la entrada y salida, también va a generar esto un trabajo, ¿no? Entonces eso también debe ser tomado en cuenta aquí. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Dice que tiene que ser afectado por el trabajo de flujo, ¿verdad? ¿Y cómo se halla el trabajo de flujo? ¿O qué es el trabajo de flujo? Simplemente se lo puede interpretar de esta manera. Si aquí voy a tener un flujo que entra, es como que va a existir una fuerza, es como que voy a tener un émbolo, ¿no? Como habíamos visto en el ejemplo anterior. Voy a tener un émbolo, ¿ya? Entonces, eso va a generar que una fuerza actúe, ¿no? Actúe en el flujo de entrada y se va a generar de esta manera, ¿no? No sé si se entiende el diagrama. Es como que lo va a empujar y una vez que lo empuja, aquí también, ¿no?, va a salir, ¿no? ¿Y cómo se puede interpretar eso? Aquí lo estamos haciendo el trabajo, lo está multiplicando la fuerza del flujo, de la fuerza de entrada, está multiplicando la fuerza de entrada por la distancia, ¿no? La distancia que va a recorrer, que en este caso es esta. Y esa, ¿cómo podemos interpretar esa fuerza? Podemos interpretarla por la presión con el área, ¿no? El área del émbolo. Y aquí podemos interpretarla de esta manera. Y área y longitud puede ser interpretada como volumen. Y una vez teniendo esta expresión, podemos
dividirla entre la masa del flujo que entra, ¿ya? Entonces ahí ya vamos a tener una presión y aquí ya va a ser un volumen específico, ¿no? Porque ya va a estar en unidad sobre unidad de masa. Y si a esta misma expresión le volvemos a multiplicar sobre el flujo de entrada, aquí ya vamos a tener lo que es el flujo, el trabajo de flujo a la entrada por unidad de tiempo. Es por eso que aquí tiene el puntito, porque aquí también la masa está por unidad de tiempo, ¿no? ¿Y por qué tiene este signo? Este signo está indicándome que el trabajo es aplicado al volumen de control, porque al ser un flujo de entrada, obviamente que se está aplicando del exterior hacia el volumen de control. Es por eso que tiene que ser negativo. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos para la salida? Para el flujo de salida, ¿cómo podemos calcular esa transferencia de energía? Haciendo de manera similar, como vemos aquí, imaginando que aquí existe un pequeño émbolo, ¿ya? Entonces, esa fuerza que va a ser aplicada va a ser, ¿no? Del flujo que sale, y también aquí va a haber una longitud, ¿no? Entonces, la fuerza del flujo de salida por su longitud, ¿no? Eso estoy considerando aquí, en la salida. Haciendo la misma analogía que hice para la entrada, puedo obtener esta expresión, y en este caso el signo positivo me va a indicar que el trabajo es realizado por el volumen de control, o sea, lo está realizando desde el sistema hacia el exterior, porque está saliendo de adentro, ¿no? Desde el sistema está saliendo hacia el exterior, hacia el entorno. Y aquí les puse más o menos qué significaba cada cosa para que no se pierdan. La fuerza realizada por el flujo, ¿no? Por el flujo tanto en la entrada como en la salida, la distancia recorrida, la presión realizada, el área del émbolo, el volumen que entra y el flujo másico. Ya entonces, una vez teniendo en claro de qué se trata el trabajo de flujo, podemos expresarlo de esta manera, ¿no? Que va a existir, el trabajo de flujo va a estar dado por las condiciones de entrada y salida. Y aquí podemos expresarlo de esta manera, ¿no? Si lo desglosamos con sus expresiones de aquí, ¿no? Ya, entonces dice, para fines más prácticos, se debe considerar en un balance de energía, en un sistema abierto, se debe expresarlo mediante el trabajo técnico. ¿Y qué es el trabajo técnico? Es este, ¿no? El trabajo que se utiliza en el volumen de control para sistemas abiertos, que va a estar dado por el trabajo total, el flujo, ¿no? Menos el trabajo de flujo, ¿no? Que es dado por tanto el flujo de entrada como el flujo de salida. Ya, entonces si reemplazamos esta expresión, el balance de energía queda de la siguiente manera. Ya habíamos visto que esto lo podemos expresar de esta manera, ¿no? Si aquí lo despejamos. Ya, entonces, como aquí es negativo, aquí se va con el negativo. Y eso es lo que cambiaría, ¿no? La consideración que se hace en el trabajo. Pero aquí también ya estamos desemplazando el valor del trabajo de flujo, ¿no? Estamos desemplazando, aquí está con colorcitos, tanto para la entrada como para la salida. Y lo demás estaría como ya habíamos fijado anteriormente, ¿no? Entonces, si es que lo quiero agrupar todo lo que es a la entrada y la salida, puedo hacerlo, ¿no? Aquí simplemente aquí estoy factorizando el flujo de masa, el flujo másico a la entrada y a la salida, y aquí lo estoy poniendo las expresiones que vienen del trabajo de flujo, ¿no? ¿Ya? ¿Para qué? Simplemente porque todo esto simboliza la entalpía específica tanto a la entrada como a la salida, ¿no? También puede ser expresado de esta manera. Si es que me dan datos de valores de entalpía, puedo utilizar esta expresión. Pero aparte de eso, ¿qué más puedo hacer? En este caso simplemente lo estoy agrupando, ¿no? Toda la entrada como subíndices, ¿no? Entrada y salida. Pero también me pueden dar de dato lo que son sistemas estacionarios. ¿Y qué va
¿qué va a quererme decir eso? Que todo esto se va a hacer cero para sistemas estacionarios. Este valor de la transferencia de energía en el volumen de control por unidad de tiempo simplemente se hace cero porque es sistema en estado estacionario y se va a reducir esta expresión, como podemos ver. Ya, entonces esta es una de las expresiones que más se utiliza en balance de energía porque generalmente los procesos utilizados en la industria se expresan en estado estacionario, ¿no? Me dice que son sistemas abiertos en estado estacionario. Ya, entonces, esta es una de las más comunes. Y veamos aquí un ejemplo. Aquí en este caso se tiene lo que es un sistema abierto. Como podemos observar aquí, va a existir un flujo que va a entrar, ¿no?, al volumen de control por un lado y también por este otro lado. En este caso van a existir dos flujos de entrada, ¿no? Y aquí va a existir un flujo de salida. Y en este caso se trata de un balance sin reacción química, ¿no? Puesto que se trata de un calentador de agua, donde tal vez va a existir cambios de temperatura y también posiblemente cambios de fase, ¿no? Ya, pero no se trata de un reactor, pero también se podría aplicar para un reactor, ¿no? Como hemos estado viendo anteriormente en las otras clases. Ya en este caso, ¿cómo sería? Dice, se tiene un calentador de agua operando en estado estacionario. Y aquí ya me está dando de datos estado estacionario. Donde se mezcla un flujo másico de vapor de agua. Aquí está, un flujo másico de vapor de agua. Me está dando la enumeración 1 y otro de agua líquida, para producir otro flujo másico de agua saturada. Aquí me está dando. Se va a producir un agua líquida saturada, ¿no? Ya. Entonces dice, se requiere calcular la entalpía específica del estado de entrada del agua líquida. Ya, entonces, ¿qué es lo que se quiere calcular? La entalpía específica me pide, ¿no? Del estado en agua líquida. O sea, la entalpía 2 me está pidiendo, la entalpía 2, porque lo demás seguramente se conoce. Ya, entonces, ¿cómo sería? En este caso, vamos a utilizar la expresión de conservación de energía o balance de energía en estado estacionario. Ya, y es lo que habíamos visto aquí, lo que ya habíamos deducido anteriormente, es esta expresión, es la que voy a utilizar. Ya, entonces dependiendo de mis condiciones del problema, voy a ver qué es lo que existe y qué no, qué tipo de energía existe y qué no. En este caso, no me está hablando de que existe transferencia de energía a través de calor ni trabajo, ¿no? Entonces por eso es que esto se hace cero. Tampoco existe energía cinética ni energía potencial. Simplemente me está hablando de entalpías, ¿no? Entonces, puedo reducirlo a esta expresión, ¿no? Solamente va a estar dado por la transferencia, el mecanismo de transferencia de energía por los flujos másicos, tanto en la entrada como en la salida. Ya, entonces, ¿cómo puedo adaptar esto a mi ejercicio? Viendo que tengo a la entrada y que tengo a la salida. En la entrada tengo dos flujos, que son 1 y 2, y a la salida tengo 3. Entonces, simplemente se reduciría esta ecuación, ¿ya? Donde aquí me está dando los valores de, un momentito, lo puedo despejar y necesito de dato estos valores que también me está dando, ¿no? Las entalpías específicas para estas condiciones. Esto generalmente se lee de tablas, es por eso que bien les tienen que facilitar las tablas o bien tienen que darles de dato, como en este caso, ¿no? Me dice que para estas condiciones de esta presión, 7 bares y 240 grados centígrados, la entalpía específica va a tener este valor, ¿no? Y para este caso, que es saturado, agua líquida saturada, solo necesito la presión, ¿verdad? Entonces también me está dando de tablas, que es este valor. Simplemente reemplazo, ¿no? Datos.
también los datos de las masas. La masa 3 debe ser 45.13. Y me está dando en flujo, ¿no? Sobre unidad de tiempo. Aquí me está dando también la masa 2 y la masa 1. Reemplazo esos valores con sus entalpías específicas y ya puedo calcular, ¿no? El valor de la entalpía específica para el flujo de entrada del agua líquida. Y eso es simplemente lo que me está pidiendo. Ya esta clase tal vez se ha hecho un poco larga con la explicación de estas ecuaciones, pero es importante saber más o menos de cómo vienen esas expresiones, ¿no? Y cómo se debe considerar en cada caso. Como se habrán podido dar cuenta, es bastante mecánico, no es tan difícil. No sé si tienen alguna pregunta antes de concluir esta clase. También quería informarles que me han estado pidiendo, ¿no?, formularios. Ya los tengo también de balance de energía, tanto para sistemas con o sin reacción química, y el de materia también ya lo tengo. Les voy a enviar para ya que puedan ir haciendo la práctica, que también junto con eso les voy a ir enviando. Ya no sé si tienen alguna otra consulta, no sé, observación, algo referente a esto antes de concluir con la clase. Ya, muchachos, entonces nos veríamos al siguiente sábado. Y según a lo que me informó el ingeniero, van a dar, creo, el examen de los 3 primeros capítulos, ¿no? Entonces, más que todo estarían viendo lo que es balance de materia, estudio y balance de energías. Iría más para el otro parcial, o bueno, dependiendo, ¿no?, cómo sea el examen, pero lo que he podido notar es que el primer parcial solo va a ser balance de materia en síntesis de metanol y amoníaco, a lo que veo. Ya, pero cualquier otra Oxy, cuestión me van a... ¿sabes si va a entrar ejercicios en el examen? ¿Le dijo algo el Inge? No, no me dijo nada, pero comúnmente sí entra pues un ejercicio. Es siempre un balance. Balance de materia generalmente para el primer parcial, en síntesis de metanol o amoníaco, dependiendo, bueno, el ingeniero les ha planteado un ejercicio de metanol, ¿no? Tal vez sea ese mismo, pero no creo que sea muy difícil, solamente va a ser un ejercicio a lo que sé. Ya, pero estudian, muchachos, teoría principalmente, porque teoría creo que sabe ser como un 75% y el ejercicio un 25%. ¿Ya? Entonces, les voy a mandar igual su práctica. No va a ser tampoco mucho de la primera parte de balance de materia. Y ya de balance de energía les voy a mandar posteriormente. ¿Ya? Entonces, cualquier aviso que tengan, me lo hacen saber también para ir viendo si es que hay que reforzar algo más. ¿Ya? Entonces, nos veríamos el siguiente sábado. Ya, Oxy, hasta luego. Chao, chao.